y regresamos del cambio. Para continuar, tenemos el privilegio de nuevamente compartirles este importante documental, producido por la Embajada de Israel en Panamá, en el que se le rinde homenaje al ilustre panameño Dr. Eduardo Morgan Álvarez, quien en 1947, como embajador de la República de Panamá ante la recién creada Organización de Naciones Unidas, fue instrumental en obtener el voto afirmativo de nuestro y otros países para que, luego de más de 2000 años, el pueblo judío tuviese su propio Estado. Veamos. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת La Declaración de Independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el número 16 del Boulevard Rothschild en Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina. La Declaración de Independencia se llevó a cabo tras haberse aprobado un año antes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Plan de Partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina. El Comité de Implementación de la Partición de Palestina fue formado por Filipinas, Dinamarca, Checoslovaquia, Bolivia y Panamá. El designado para representar a Panamá en ese comité fue el señor Eduardo Morgan. Cuando llegué a Panamá como embajador, fue la primera vez que escuché sobre Eduardo Morgan y el hecho de que era miembro de la Comisión Palestina de las Naciones Unidas y lo activó que era para impulsar la creación de un Estado judío. Y fue entonces cuando se me ocurrió la idea de este documental. Mi abuelo tuvo una niñez muy dura, ¿no? Mi abuelo, él nació en el país de Gales, en el territorio británico, en 1902, hijo de un ingeniero de minas británico casado con una colombiana. Cuando su padre muere, él debe haber tenido 4 o 5 años cuando su padre muere, la madre decide llevarse a la familia de vuelta para Colombia, como efectivamente ocurrió. En ese trayecto, 2 de sus hermanas mueren en el barco que los llevaba a Colombia de una fiebre que se desató en él. Y eso seguramente fue, su carácter lo fue moldeando. Posteriormente, la familia completa se muda a Panamá. Él, por conciencia de la vida, conoce a un abogado muy reconocido en ese entonces en Chiriquí, don Pedro Vidal, y se va a trabajar como su asistente, porque como hablaba inglés, pues era una ventaja muy importante para ese abogado tener un muchacho que estaba muy impresionado que también sabía hablar inglés por sus orígenes británicos. Y él comienza ahí a aprender sobre el derecho y toma una pasión por el tema y eventualmente logra que él era un autodidacta porque él solamente fue como hasta 5º o 6º grado de la escuela, pero aún así logró y era un estudiante incansable. Él logró estudiar por cuenta propia y la Corte Suprema le da en el año 1923 su certificado de idoneidad para practicar el derecho. Y así comienza su práctica del derecho. Y su práctica fue principalmente enfocada, sobre todo a sus inicios, en defender a la gente que estaba más oprimida. Uno de sus casos principales fue en contra de la bananera que había en Chiriquí, con el maltrato que le daban a las personas que ahí trabajaban.
y ese fue un caso que logró ganar contra unos intereses económicos muy importantes, y eso le fue su carácter pues, de luchador y de idealista, pues se lo fue forjando. La historia de Eduardo Morgan Álvarez, en todo el contexto, es sumamente interesante porque era una persona que no era judía, pero era una persona que se ilustraba mucho de buscar información y de conocer. He sabido de que él tenía un periódico y parte de la información que él recaudaba era que él tenía un radio de onda cortas en la época de Chiriquí, y él agarraba toda la información en la noche y al día siguiente lo publicaba. Eso era cómo él se informaba de lo que estaba pasando en el mundo. Posteriormente, cuando él se entera de que luego de la resolución 181 del 29 de noviembre del 47, se desecha a los miembros de la comisión anterior por razones políticas y se establece un nuevo comité para implementar la partición de 5 países pequeños, Dinamarca, Checoslovaquia, Bolivia, Filipinas y Panamá. Él, cuando se da cuenta de eso, él escribe al presidente de ese entonces, Enrique Jiménez, y le dice: presidente Jiménez, yo quiero estar en esa comisión. Yo estoy dispuesto a viajar y participar en esa comisión para esa tarea tan importante que la ONU le ha delegado a Panamá. Y así es como él inicia pues, su participación en esa comisión de implementación. La Comisión de las Naciones Unidas para Palestina fue responsable de implementar el Plan de Partición de Palestina de las Naciones Unidas y de actuar como gobierno provisional de Palestina. Él quería lograr que efectivamente la partición se lograra. O sea, él era un convencido del derecho pues, del pueblo judío de tener su propia nación, y también quería que se implementara en su forma correcta lo indicado en la resolución 181. Así que él buscaba de que efectivamente la comisión lograra implementar los 2 estados. El problema ocurre que tan pronto ellos emiten su primer informe de su trabajo al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, que estaba compuesto por los principales países y por los miembros no permanentes, tan pronto se emite ese primer informe de trabajos. It cannot discharge the great responsibilities entrusted to it by the General Assembly. The 5 lonely pilgrims cannot be permitted to remain lonely if their pilgrimage is to have any effect. A partir de ese primer informe que ellos entregan, empieza a haber una serie dentro del Comité de Seguridad de movimientos para tratar de eliminar a la comisión y sencillamente que el territorio de Palestina se vuelva a poner ahora en un fideicomiso administrado por las Naciones Unidas, ya no por los británicos, sino por las Naciones Unidas, en total desconocimiento de lo que se había aprobado por la Asamblea General en noviembre del 47. Ante esa situación, varios de los miembros de la comisión incluso expresaron su voluntad efectivamente de que la comisión se terminara y de que le dieran esa potestad al Consejo de Seguridad. Si eso hubiera ocurrido, no sabemos si Israel en ese momento se hubiera podido independizar como lo hizo posteriormente el 15 de mayo o el 14 de mayo. Pero su trabajo principal, diría yo, fue convencer a los otros miembros de la comisión, y eso está plasmado en las cartas que él se enviaba con el presidente Enrique Jiménez, de que únicamente los podían a ellos disolver otra Asamblea General de las Naciones Unidas, y que el Consejo de Seguridad no tenía ningún tipo de jurisdicción sobre ellos más que apoyarlos en su función. Así que él expresa eso, logra convencer a los otros miembros de continuar en el proceso y efectivamente continúan.
si la comisión se hubiera efectivamente desintegrado y le hubieran cedido todas las decisiones al Consejo de Seguridad, que era lo que querían hacer algunos de los otros delegados, hubiera sido mucho más difícil para el Estado de Israel lograr su creación, porque seguramente ese fideicomiso hubiera involucrado enviar fuerzas de los diferentes países al territorio y hubiera hecho mucho más difícil lo que se dio después, que fue la independencia del Estado de Israel. Enrique Jiménez le escribe una carta a Morgan diciéndole: oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tanta presión? Y él empieza a escribirle y dice: mira, aquí es un tema en donde, y es lo que estaba escribiendo, o sea, aquí cada uno está haciendo lo que le da la gana, nadie está convencido, pero esto es lo correcto y lo que hay que hacer. Y lo interesante fue que después que él le dice eso, Enrique Jiménez le contesta muy, muy interesantemente, le pone en la carta y que por las razones que nos compete, tuve la decisión de nombrarte y veo que no me equivoqué. Haga usted su trabajo. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa in the first of a series of battles that were to reverberate through the years. Es muy interesante cómo una persona que con los principios básicos, que fue educado, autodidacta, mantuvo clarita su meta, y cuando encontró un obstáculo, que esa es la parte también muy inteligente, investigó a cada uno, trató de averiguar qué era lo que los podía estar moviendo a ellos, y finalmente, cuando reciben presiones todos los demás, de los 5, él logra convencer a 4. Y ahí establece clarito de que se hace la votación interna de ellos, y 4 dijeron: ¿sabes qué? Vamos a seguir con la comisión y vamos a seguir trabajando, porque eso es lo que él quería. Una persona que se dedica a difundir objetivamente la verdad hace un gran cambio. Yo creo, a mí no me cabe duda que la actitud que ha tenido la República de Panamá históricamente frente al Estado de Israel, que ha sido una actitud muy abierta, de amistad, cercana, de apoyo, de cooperación, inicia con los esfuerzos del doctor Eduardo Morgan cuando era parte de la Comisión de Palestina. Las relaciones entre Panamá e Israel son muy estrechas y cimentadas en la cooperación. Por ejemplo, compartimos un tratado de libre comercio que, entre otras cosas, ha permitido introducir, por ejemplo, la piña en el mercado israelí y abrirá muchas otras oportunidades. La firma del Tratado de Libre Comercio entre ambos países, que fortalece las relaciones comerciales y económicas y abre nuevas oportunidades para Israel en la región. Hay cooperación en diversas áreas, tales como tecnologías agrícolas, agua, seguridad, educación, ciberseguridad. Además, estamos trabajando en un centro de excelencia agrícola que estará ubicado en el Ejido y que será un centro de capacitación para pequeños y medianos productores y que contará con tecnologías israelíes que podrán ser aplicadas en sus propias granjas. Como judío panameño, es un honor para mí ver cómo otro panameño, que no es judío, luchó con gran convicción, sin ningún tipo de interés, absolutamente. No tenía ni clientes judíos, no había transacciones comerciales, estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, nada. Pero él estaba convencido de los principios y estaba convencido de la historia y qué era lo que correspondía. Gracias a su convicción, logró que se respetara la decisión más importante para la creación del Estado de Israel, que fue la votación de 1947. Y eso realmente nos llena de orgullo y es digno de imitar. Eduardo Morgan también fundó el Instituto Cultural Panamá-Israel para fortalecer los lazos de amistad entre las dos naciones.
Siguió siendo su presidente durante décadas, hasta que se jubiló y fue nombrado presidente honorario vitalicio. El instituto sigue vigente y cumpliendo la misma misión para la que fue fundado.